36, dice el versículo 24 en adelante: y yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todos los países y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros un corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis la tierra que di a vuestros padres y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Yo os guardaré de todas vuestras impurezas, llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os expondré más al hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibiráis oprobio de hambre entre las naciones. Después vamos a seguir leyendo un poquito ahí de este pasaje, que parece un poquito duro cuando lo leemos así por arriba, pero cuando lo empezamos a estudiar vamos a ver que tiene parte con nosotros, ¿verdad? Y cómo Dios muestra de su amor. Por ejemplo, hoy en día, ¿cuántos libros hay para hacerte rico? O de autoayuda. Entramos en YouTube y cuántos youtubers, ¿verdad?, que te muestran el camino a la felicidad, el camino a la prosperidad, ¿verdad?, de cómo ser emprendedores, de cómo tener esto, muchas cosas, ¿verdad? Cuando miramos las redes sociales encontramos miles de ofertas de cómo ganar dinero sin el menor esfuerzo, ¿o no? ¿O no le ha llegado a usted una invitación de algún amigo ahí que le dice: invertí acá que te va a dar resultados? Mirá, ponés, no sé, 200 pesos y a los 4 o 5 días estás recibiendo los 200 pesos y podés volver a invertir y seguir invirtiendo, ¿verdad?, que te va a dar una ganancia impresionante. Y lamentablemente muchos caen en estas ofertas y luego de un tiempito se dan cuenta de que fueron estafados, ¿verdad?, de que simplemente entraron en un sistema Ponzi, ¿verdad?, en el sistema de las estafas. Muchas estafas encontramos en las redes sociales, ¿verdad?, aún en aquellas que tienen un producto para la venta. Y aquí te voy a dar un dato, por si alguna vez te llega una invitación. Después usted le llega y si me quiere preguntar, me pregunta, ¿no? Pero yo le voy a dar un dato ahí. Si alguien te ofrece, ¿verdad?, un producto para vender, que te va a dar ganancia por la venta de ese producto, pero que a la vez hace más énfasis en que tú reclutes más gente, porque te dice: vos tenés que ser un emprendedor, tenés que estar allá arriba como jefe ahí de ese grupo, y que ese grupo va a ser lo que te va a dar la ganancia porque va a trabajar para vos. Si el enfoque de ese producto es más en el hacer de reclutar gente que en el de la venta del producto, no lo tomes, porque es una estafa. Es una estafa piramidal, la estafa Ponzi, de esa famosa. Esto lo podemos ver, ¿saben? Hay dos grupos, productos de ventas que han estado aquí en Uruguay, que están, creo, ¿no? Ahí, bueno, uno es el famoso Herbalife. No sé si lo han sentido nombrar, el producto Herbalife que te hace adelgazar, engordar, que te... Bueno, ese hace más énfasis en que vos traigas gente para que trabaje para vos, o sea, que más que en la venta del producto, ¿verdad? Y se ha demostrado que es un sistema de estafa ahí, porque cuando te deja de entrar gente, a vos te dejó de entrar la comisión, por ende se cae todo el sistema. El otro ahí que hemos conocido, que me llamó mucho la atención, que el año pasado fue, no, el otro, ¿no? El anterior, sí, el anterior ahí. Tenemos un matrimonio amigo allá de Flor de Maroña que nos invitaron, no sé si por acá llegó el grupo de los productos de limpieza Basay. ¿No? Bueno, es un producto, no importa que vas a ir en las redes, igual que después yo me aguanto porque sé que es así. No, vení que vas a ver que invertí, que te va a dar ganancia. Y tal, fui 2 horas, me fui 2 horas ahí adentro de ese taller famoso, ahí todo. Y yo decía: ¿y el producto de dónde se hace? ¿Cómo lo hacen? No te hablaban nada de eso. Simplemente que vos tenés que reclutar gente, tenés que invertir, poner plata y que después ellos te dan los productos para que vos los vendes, los recuperes un poquito ahí, pero que la ganancia está en que vos reclutes gente, que reclutes gente. Y le digo a mi amigo: no, loco, no, Gabriel, pero mirá que hoy en día se dieron cuenta que había sido estafado, ¿no? Pero ¿qué pasa? El ser humano, ¿verdad?, busca salir adelante. Tú y yo buscamos salir adelante de alguna manera, ¿o no? ¿Verdad? Buscamos prosperarnos, buscamos
superarnos, ¿verdad? Y cuando, ¿sabe qué? Cuando estamos en tiempo de escasez, ese es el tiempo que somos más pasibles, ¿verdad? Más fácil de ser engañados, de salir adelante, de una solución rápida, porque siempre queremos una solución rápida, ¿verdad? Porque la necesidad de salir adelante nos va a llevar a meternos en lugares que estando económicamente bien, no lo haríamos, no entraríamos en eso, dudaríamos ahí de poner nuestro dinero si es verdad o si es mentira, pero como estamos desesperados por alguna solución rápida, urgente, nos metemos, ¿verdad?, en esos lugares y que terminamos enredados. ¿Y sabes qué? En lo espiritual es lo mismo. En lo espiritual es lo mismo, porque por las calles, aquí en Sauce hay, lamentablemente, como hoy hablaba también la pastora, hoy las playas están totalmente contaminadas, ¿verdad? De la gente ahí que va a hacer su ritual de ofrecer ahí a la Imanjá y todas esas cosas, y están siendo engañadas, buscan una solución pero en el lugar equivocado. Aquí en Sauce hemos encontrado varios pasacalles y carteles de videntes, de aquello y que lo otro, que te ofrecen una solución rápida, ¿verdad? Una solución ahí eficaz, ¿verdad? Te ofrece soluciones en las relaciones, te dicen hacemos trabajo de acercamiento de pareja, de alejamiento de pareja, así que si usted anda buscando, ¿verdad?, que alguien se le acerque o que alguien se le vaya, ahí se hace, no vaya, ¿no? Pero eso es lo que ellos ofrecen, que uno vaya para que y pague, ¿verdad? Y que ellos te hacen el trabajo, limpieza de casa, prosperidad, etcétera, ¿viste? Muchas cosas. Y todo eso lo que hace es meter a la persona que lo practica en un camino oscuro que te va llevando a la perdición, ¿verdad? En un camino oscuro cuando de repente te metiste ahí, no ves la salida a menos que Cristo venga y te rescate. Te vas metiendo en un mundo de oscuridad, ¿verdad? Este camino es muy adictivo. La persona que se va adentrando en ese termina practicando una religión de la cual no era adepta al principio, pero que comenzó como curioso de repente buscando una solución, ¿verdad? Porque los golpes de la vida, los problemas de la vida te llevan a vos querer buscar una solución en algún lugar. Y lamentablemente, si los cristianos no estamos atentos, ¿verdad?, a compartir, ¿verdad?, a predicar el mensaje de Dios, ellos sí están dispuestos a llevar a las personas engañadas, ¿verdad? Por eso la verdadera restauración, la verdadera reedificación, la verdadera prosperidad proviene de Dios. Dios es el único, ¿verdad?, que puede cambiar tu vida, mi vida, para bien, y que ese bien perdure. Porque dice la Biblia que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza a nuestras vidas. Lamentablemente sabemos que el enemigo hace trabajo, te puede, dar una solución, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué el enemigo te puede bendecir? Te puede dar algo. Te quita más de lo que te da, ¿verdad? Pero Dios, gracias a Dios que no es así. Y en este pasaje que leímos encontramos la historia del pueblo de Dios, la historia de Judá, que había sido llevado cautivo a Babilonia por causa de la rebelión, de rebelarse contra el Señor, por causa de la idolatría, por causa de andar siempre entre dos dioses, ¿verdad? Iban los días de la Pascua, iban los días que ofrecían el sacrificio al templo de Dios, pero después iban y adoraban a Moab, adoraban a Sera, adoraban a otros dioses y hacían sacrificios que Dios no le había mandado. Cuando leemos la Biblia en Primera de Reyes y todo, encontramos a reyes que habían sacrificado a su hijo por el fuego, cosa que Dios jamás le pidió, ¿verdad? Para que le vaya bien en ese gobierno, en la prosperidad, en ese lugar, en ese país. ¿Qué hacía? Sacrificaban a su hijo, lo enviaban al fuego, al dios Moloch, que el dios prendía fuego, no sé si saben, pero este dios tenía como los brazos así, ¿vio? Y en ese lugar, con los brazos ardiendo, tiraban al pequeño. Ahí sacrificaban a esos dioses. Entonces, ¿qué pasó? Dios se levantó y Dios hizo llevar a que fuera llevado cautivo, ¿verdad?, a Babilonia. La ciudad se fue quemada, la tierra quedó devastada, todo quedó totalmente en ruinas, prácticamente sin habitantes. Ahí, para los judíos era imposible pensar que Jerusalén fuera levantada, era imposible pensar que el templo de Dios, que había sido saqueado, que había sido quemado, que había sido destruido, volviera a levantarse. Era imposible para ellos pensar que la ciudad volviera a vivir, pero la gracia y misericordia de Dios es tan inmensa, es tan grande, ¿verdad?, que Dios volvió a traer nuevamente a su pueblo a la tierra que Él les había dado, porque la tierra de Jerusalén Dios se la había dado. Este año hemos declarado que será el año donde Dios va a reedificar nuestras vidas, donde Dios va a reconstruir, donde Dios va a hacer que habitemos, ¿verdad?, en el lugar que Dios nos bendijo.
en el lugar que Dios nos dio, la promesa que Dios te dio que iba a hacer en tu vida, lo va a cumplir, ¿verdad? Puede ser que nos hayamos apartado de Dios, puede ser que nos hayamos desviado, que como Dios parecía que se había olvidado de nosotros, comenzamos a buscar nosotros las soluciones por otros caminos, nos fuimos apartando de Dios, nos fuimos poniendo en rebeldía contra Dios, pero Dios en su misericordia, en su amor hacia nosotros, ¿verdad? Él nos va a rescatar y nos va a reedificar nuevamente. Y lo va a hacer porque nos ama, Él te ama, Él me ama. No lo va a hacer porque sí, no lo va a hacer porque tú te lo merezcas, porque yo me lo merezca, sino que lo va a hacer por amor de Él, el amor que Él tiene hacia su pueblo. Y no lo hará haciéndonos de repente ganar el 5 de oro con un golpe de suerte, como muchas veces, ¿verdad? Creemos, ay, qué bueno sería ganar el 5 de oro, ¿cómo me cambiaría la vida? Sí, para mal. Porque eso no es bendición de Dios, ¿verdad? Podrás ganar el 5 de oro, pero la bendición no está ahí. La bendición no está ahí, la prosperidad no está ahí. Y de la misma manera que volvió a reedificar a su pueblo, lo va a hacer con nosotros. Es decir, la reedificación que viene de parte de Dios, la prosperidad que viene de parte de Dios, involucra un cambio de vida en nosotros, involucra un cambio de vida en ti, involucra un cambio de vida en mí, ¿verdad? Involucra la presencia del Espíritu Santo en nosotros, llevándonos a toda verdad. Involucra el favor de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros sueños, en nuestros anhelos. Eso involucra. Entonces vamos a ver cómo es que Dios lleva adelante la reedificación, la restauración de nuestras vidas. Porque la verdadera restauración, la verdadera reedificación, la verdadera prosperidad proviene de Dios. Esa es la que sigue para adelante porque dice la palabra del Señor que la bendición del Señor enriquece y no añade tristeza. Si de repente tú te sientes que fuiste bendecido por algo, ¿verdad? Pero te está causando problemas, te está causando tristeza, te está causando amargura, entonces no vino de Dios. No vino de Dios, vino de otro lado. Oremos a Dios y que Dios nos ayude a salir adelante. ¿Y cómo comienza esto? Comienza con una palabra de esperanza. Ahí les dice en el versículo 22, les dice, así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste. Bueno, ya les dije todo lo que ellos habían hecho, pero dice que lo iba a hacer volver. La palabra viene por causa de su santo nombre. Nosotros cuando estábamos apartados del Señor, cuando no lo conocíamos, ¿verdad? Vinimos a los pies de Cristo porque Él nos llamó, porque Él nos fue acomodando, porque hubo una persona que comenzó a orar por ti, porque hubo una persona que comenzó a orar por mí, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros y nos va trayendo, porque si no nosotros por nuestra propia decisión no vendríamos a los pies de Cristo. Andábamos en nuestras cosas, rebeldes ahí, pero toda reedificación comienza con esa palabra de esperanza que viene sobre nuestras vidas. Comienza, por ejemplo, ahí cuando leemos Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí comienza, hay una palabra de esperanza para nosotros. Dios le da a su pueblo una esperanza, pero no porque Israel fuera bueno, no porque el pueblo de esas personas que fueron deportadas fueron buenos, sino por la misericordia de Dios. Y Dios trae una palabra de esperanza a nosotros por su misericordia y por el amor que Él tiene a nosotros. No porque tú y yo no merezcamos algo, no porque seamos mejores que otros cristianos, sino porque Dios nos ama mucho. Amén. Porque si ponemos todos los hechos de Israel en una balanza, Israel quedaba en falta. Como les dije, se habían sucumbido en la idolatría. Y lo peor de todo es que ellos habían visto a las tribus del norte, a Israel, a 10 tribus, que habían sido llevados cautivos antiguamente por lo mismo. Ellos habían sido llevados cautivos por el imperio asirio, ¿verdad? Por practicar la idolatría. La capital de Samaria fue destruida. Y ellos, viendo eso de sus hermanos, siguieron haciendo lo mismo. Como les dije, hubo un rey que practicó ahí, profanó el templo. Otros que agarraron y quemaron a su hijo. ¿Saben lo que es quemar su propio hijo? Y lamentablemente, no sé si usted sabía, pero en estos días hay gente que sacrifica a sus hijos a esos dioses ajenos, al enemigo, que lo único que hace es sacrificarlo al enemigo, al diablo, pensando que va a traer bendición para su vida, atada por el diablo, ¿verdad? O sea, Israel estaba en falta, sin embargo, aún así, Dios decide tener misericordia con ellos y volverlo a traer. De la misma manera, como le dije, es con nosotros. Dios nos salvó por gracia. Dice la Biblia que nosotros fuimos hechos salvos por gracia, por ese favor inmerecido, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe, sino que tú y yo somos salvos por gracia, porque Dios decidió salvarnos, Dios decidió rescatarnos de la vieja vida que teníamos y traernos a la vida eterna.
Nuestras actitudes nos alejaban de Dios. Sin embargo, Él no tomó en cuenta nuestros pecados, ¿verdad? Y nos perdonó. Dios no tomó en cuenta tu pecado, Dios no tomó en cuenta mi pecado, porque Él sabía que somos fallos, que somos pecadores, ¿verdad? Pero aún así todo eso Dios nos perdonó, aún así todo Dios nos llama, ¿verdad? Y nos trae a la nueva vida que es en Cristo Jesús. Muchas veces somos como Israel, que siendo su pueblo se apartó del Señor. Y lamentablemente hay cristianos, ¿verdad? Hay hijos de Dios que se apartan del Señor. Se apartan. Se enojan porque Dios no lo bendice con algo, ¿verdad? Y comienzan, o algo salió mal, algo hubo un imprevisto, y comienzan a enfriarse, comienzan a apartarse del Señor. ¿Y cómo termina su vida? Como Israel, como Jerusalén, en ruina, ¿verdad? Deshabitada. Y uno piensa y lo ve y dice, pero ¿qué te pasó? ¿Por qué te alejaste del Señor? ¿Por qué dejaste de ir a la iglesia? ¿Por qué dejaste de buscar al Señor? Y que a veces quizás sean excusas que humanamente son razonables, puede haber alguna pérdida por algo, puede ser razonable, ¿verdad? Pero a veces son excusas tontas. A veces las personas se van de la iglesia porque simplemente alguien no los saludó, porque no se lleva bien con fulano o con mengano. Y se terminan apartando, se terminan enfriando, terminan en sus vidas arruinadas, ¿verdad? Así nos va cuando nos apartamos del Señor. Pero gracias a Dios que la misericordia de Dios es tan grande que nos vuelve a llamar. Gracias a Dios que la misericordia de Dios es tan grande que Él no viene a decirnos te lo dije, que eso te iba a pasar, sino que Él vuelve, ¿verdad?, a traernos. Lo encontramos eso en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo se fue, se malgastó todo su dinero, toda la herencia, quedó arruinado. Era un zaparastroso ahí, ni zapato ni nada tenía. Sin embargo, dice la Biblia que su padre nos da a entender que todos los días se levantaba a mirar por el camino que llegaba a su casa a ver si un día volvía su hijo. Y un día volvió. Y el día que lo vio a lo lejos dice que fue movido a misericordia. El padre salió corriendo a abrazarlo y lo besó. Y así es Dios con nosotros. Así es Dios que a pesar de que muchas veces le fallamos, ¿verdad?, nos ponemos rebeldes contra el Señor, Él en su misericordia nos sigue llamando, nos sigue perdonando y nos sigue diciendo, ven hijo mío, siéntate a la mesa y come conmigo. Y nos sigue abrazando. Dios, ¿verdad?, comienza a reedificar su vida con una palabra de esperanza. Yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, yo soy tu Dios, tu ayudador. El Señor se santifica en nuestra conversión. Cuando no hay esperanza, no hay expectativa de nada. Y si algo ocurre es porque Dios lo hace. Ahí. Y Dios llega a esas vidas y ¿sabes qué? Tu testimonio de restauración, tu testimonio de reedificación es un mensaje para aquel que no cree. Es un mensaje para aquel incrédulo, ¿verdad?, que no cree en nada, que no cree en Dios. Tu reedificación, tu levantamiento, tu prosperidad es un testimonio vivo para esa gente que no quiere creer en el Señor. Personas que cuando nos veían en nuestra vieja vida decían que a nosotros ni Dios nos iba a cambiar. Y sin embargo Dios llegó a nuestras vidas, ¿verdad?, y nos cambió. Y ellos mismos dan testimonio del cambio que hubo en nosotros. Ahí. Y Dios ahí se glorifica. Dios queda glorificado ahí en los incrédulos. Cuando viene la restauración de Dios, viene la reedificación, no es para que nosotros nos gloriemos, nos agrandemos y nos digamos, ay, mirá, soy el mimoso de Dios, mirá cómo Dios me ama, sino que es para que nuestro Padre sea exaltado y el que no cree pueda creer que existe un Dios que sigue salvando, que sigue sanando vida, que sigue, ¿verdad?, rescatando al pecador ahí. Nos da una palabra, dice la palabra de Dios, nos da una palabra de esperanza, una palabra de amor, pero también nos va limpiando, ¿verdad?, de toda contaminación que podamos tener. Dice la Biblia ahí, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados. Para que comience nuestra reedificación, lo primero que tiene que haber es una limpieza de nuestras vidas. Dios no puede reedificar nuestras vidas si primero no limpia nuestro cimiento. Si no limpia ahí nuestro cimiento, Él no puede comenzar a reedificar. Y cuando estoy hablando de cimiento, hablo de nuestra propia creencia, de lo que creemos tú y yo, ¿verdad? El Señor tiene que quitar de nuestro corazón todo lo que pueda estar contaminando nuestra fe. Y muchas veces lo que está contaminando nuestra fe es la falsa enseñanza. De repente fuimos crecidos, ¿verdad?, en el Evangelio, pero mal enseñados. Y no estoy hablando vio como un niño que dice, que mal enseñado, que por caprichoso. No, sino que estoy hablando de alguien que fue mal enseñado, ¿verdad? Que se crió con la falsa doctrina, por ejemplo.
Muchos conocemos ahí la religión ahí que dice, pare de sufrir. Que un cristiano no puede sufrir, que un cristiano no se enferma, que el cristiano esto, que el cristiano lo otro. ¿Y dónde dice la Biblia que el cristiano no se enferma? Si la Biblia nos dice que Jehová es nuestro sanador, que Dios nos sana, que Dios nos perdona. Entonces, a ver, lo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas es limpiarnos, ¿verdad?, de toda esa contaminación que pueda haber en nuestro corazón, de todas esas falsas enseñanzas. Nos limpia también de todo legalismo. Lamentablemente hay iglesias, ¿verdad?, que son como los fariseos, que el Señor los reprendía y decía, fariseo hipócrita, que vos le decías a los demás lo que tenés que hacer, pero ni vos lo ayudás a hacer algo. Y a veces caemos en iglesias, ¿verdad?, que son legalistas y que se olvidan del amor de Dios. Se olvidan de que ellos fueron salvados y perdonados por Dios. Como que ellos, no sé, Dios murió de una manera distinta, que Jesús murió de una manera distinta para ellos, ¿verdad? Y Dios necesita limpiarnos de toda esa creencia, ¿verdad?, de todo ese legalismo, ¿verdad?, para poder edificar nuestras vidas. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias, pastor. Llegué. Eso es lo que es importante. Va venciendo, va venciendo. Va venciendo. Para que vea, ¿no? Para que vea que usted puede. Por este lado, no por aquel lado. Está bien, no le gusta caminar en bajada. Está bien. Yo me diga. En ocasiones también tenemos que volver a aprender las bases del Evangelio. ¿Y saben por qué digo esto? Porque muchas veces hay cristianos que se apartan del Señor porque están en ese legalismo, ¿verdad? Que piensan que el Señor es que anda con el látigo ahí buscando a ver quién falló, en qué fallaste para darte una paliza, ahí para castigarte. Y vemos y tenemos esa creencia de Dios, que Dios es castigador, ¿verdad? Y Dios sí castiga, pero Dios es un Dios perdonador también. La Biblia nos dice que si fallamos, abogado tenemos para con el Padre, y que si confesamos nuestro pecado y nos apartamos, alcanzamos misericordia. Y Dios a veces tiene que volver a enseñarnos todo eso, ¿verdad? Que no es así de legalismo, porque por nosotros somos salvos por obra, somos salvos por gracia y misericordia de Dios. Y Dios sabe que podemos fallar, Dios sabe que vamos a fallar, es más, Dios sabe que fallamos, ¿verdad? Por eso siempre nos da la solución. Por eso para reedificar nuestra vida, lo primero que el Señor tiene que hacer es limpiarnos. La palabra de Dios es la que va limpiando nuestro corazón, ¿verdad? A medida que vamos leyendo. Juan 15:3 dice que nosotros ya estamos limpios por la palabra. Le decía Jesús a sus discípulos, vosotros ya estáis limpios por la palabra que les he dado. La palabra de Dios nos va limpiando, la palabra de Dios nos va purificando, ¿verdad? A medida que vamos leyendo, a medida que vamos aplicando la Biblia en nuestras vidas, nos vamos limpiando. Por ejemplo, voy a poner ahí de ejemplo a Sandra que pudo llegar, ¿verdad? Ella, por lo que nos manifestó hoy, anda con un dolor en la rodilla. Sin embargo, se va limpiando de esa duda, ¿verdad? De que Dios no lo va a hacer, de que Dios no lo va a sanar, aplicando la fe, diciendo, no, yo voy a ir a la iglesia. Yo voy a la casa del Señor, necesito estar en la casa del Señor, necesito alimentarme de la palabra. Y entonces, ¿qué es lo que hace eso? Poniendo en práctica, se va limpiando su corazón, se va limpiando la fe de toda duda, ¿verdad? De toda contaminación que pueda venir. La verdad nos va limpiando y nos va haciendo libres, dice. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, ¿verdad? Así que sigamos creyéndole al Señor. ¿Cuánta gente hoy, como decíamos, ¿verdad?, está ahí en las playas engañadas? Quizás hasta uno mismo en algún momento fue un 2 de febrero ahí a tirar un barquito ahí. Y mirá que hace cosas buenas, ¿eh? Una vuelta pasaba por un lugar ahí, cuando estaba allá en Montevideo, pasaba por el 306 por Villa Española. Terrible barco de Puma Plata, la verdad que ingenioso la gente para ir y entregárselo y adorar a alguien que no te va a dar nada. Que lo que va a hacer es quitarte, ¿verdad? Pero bueno, por eso quiera Dios que Dios vaya limpiando todo eso de nuestras vidas, que vaya limpiando y purificándonos, porque a veces venimos de esos lugares, ¿verdad? Y Dios necesita limpiar toda esa contaminación de nuestros cimientos. Con esa limpieza Dios nos va cambiando el corazón, ¿verdad? Quita toda dureza espiritual de nuestro corazón y nos da un corazón sensible, un corazón de carne, dice. Seremos mudados en otra persona. Por eso cuando nos convertimos, muchos nos dicen que no somos lo mismo. ¿No? ¿Qué te pasó? Que ahora ya no tomas más, ya no te emborrachas más. Y bueno, conocí al Señor. Pero vos antes tomaba y salía y eras era lo otro, sí, era antes. Pero ahora Cristo transformó mi vida, ¿verdad? Cristo me transformó. Pero también están aquellos que te dicen, pero qué bien que te veo.
Qué bien que te veo, Sandra, que estás alegre, que estás contenta. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y bueno, conocí a Cristo. Cristo llegó a mi vida, ¿verdad? Cristo cambió mi corazón, cambió ese corazón duro, ¿verdad? Que antes no le creíamos al Señor, ¿verdad? Venían, nos hablaban de Cristo y nos burlábamos, teníamos un corazón duro, un corazón rebelde, hasta que caímos a los pies rendidos de Cristo. Y ahí Dios nos fue limpiando, nos fue purificando, fue reedificando nuestras vidas y nos fue dando un corazón sensible, obediente, ¿verdad? A la palabra de Dios. Y si Dios nos cambia, no podemos seguir siendo lo mismo. Tiene que haber una diferencia entre lo que éramos antes de conocer a Cristo y lo que somos ahora que conocemos a Cristo. Y siempre tenemos que ir ascendiendo, ¿verdad? Siempre hacia arriba. No importa si subimos un escalón o 2 escalones o 10 escalones al año. Lo importante es que vayamos en crecimiento, ¿verdad? Y la medida del crecimiento de nuestras vidas la va a ir dando Dios. Y la va a ir dando a medida que tú y yo renunciemos a nuestro carácter, renunciemos a nuestro orgullo y comencemos a buscar a Dios. De esa manera vamos a ir creciendo, de esa manera. Por eso es que algunos explotan hacia arriba y a otros les cuesta más. ¿Por qué? Porque no rinden del todo su corazón, porque no entregan del todo su corazón a Cristo. Entonces, ahí están batallando, ¿verdad? No se quieren someter a lo que la palabra de Dios les dice. Luego de todo esto, de que Dios nos da una palabra, de que Dios nos va limpiando, Dios dice que derrama su espíritu sobre quien va a reedificar su casa. Dice el versículo 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andes en mis estatutos. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, le dice el Señor. Vamos, de esa es la única manera que nosotros podemos andar y andaremos en las enseñanzas de Dios, es cuando el Espíritu Santo de Dios viene a habitar en nuestras vidas. Y ¿sabes qué? Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, viene a vivir, viene a limpiarnos, que juntamente con la palabra de Dios es quien nos va enseñando, es quien nos va limpiando, es quien nos va purificando. Pero ¿sabes qué? También tú y yo necesitamos, ¿verdad?, de ese bautismo en el Espíritu Santo, del cual la Biblia nos describe en el libro de los Hechos, en el capítulo 1:8, que dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ellos ya tenían el Espíritu Santo, pero necesitaban el poder, necesitaban la llenura del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque es ella, llenura, es que nos va a dar el poder para vencer al enemigo, ¿verdad?, para poder ser testigos, para poder ser guiados por la palabra del Señor. El Espíritu Santo es quien nos va a recordar todo lo que nosotros leemos de la Biblia. El Espíritu Santo es quien nos va a recordar, ¿verdad?, que cuando hay momentos de tentación, como hay momentos de incertidumbre, nos va a dar la paz, nos va a ir guiando por qué camino tomar. ¿No le ha pasado que cuando de repente usted tiene que tomar una decisión, hay como una alarma dentro suyo que le dice por acá no, ahí? Bueno, eso es el Espíritu Santo que de repente te está advirtiendo algo, ¿verdad? Y si uno le es sensible, nos va a ir bien, pero muchas veces somos insensibles a la voz del Espíritu Santo y después nos damos cuenta, era el Espíritu que me estaba guiando ahí para que no errara en el negocio, para que no tomara esa decisión. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a seguir, como le decía, sus enseñanzas, es quien nos recuerda la palabra. El Espíritu Santo es quien intercede por nosotros, dice la Biblia, con gemidos indecibles. Porque muchas veces cuando venimos a los pies de Cristo, cuando venimos a orar en el tiempo de oración, no sabemos cómo orar, ¿verdad? Y lo único que sale de nosotros es lágrimas y llanto. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo está intercediendo por nosotros, porque Él sabe cómo pedirle al Padre. Necesitamos de esa llenura. Un hombre carnal, dice la Biblia, no puede seguir las enseñanzas de Cristo porque no las entiende, para ellos son locura. Pero nosotros que somos espirituales podemos sí recibir y entender las enseñanzas de Cristo, pero para eso necesitamos de su Espíritu. De esta manera podemos habitar seguros en el lugar que Dios nos puso, porque somos sus hijos. Y Él es nuestro Padre y nuestro Dios. Tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios, ¿verdad? Donde Dios te puso, estate tranquilo, estate seguro que Dios te va a bendecir. Aunque vengan tormentas, aunque vengan dificultades, si tú estás convencido de que Dios fue el que te puso ahí, mantente firme porque Dios te va a dar la victoria. Dice la palabra del Señor que seremos bendecidos, ¿verdad?, en nuestros trabajos. Habitaréis en tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y dice, mire qué lindo, yo guardaré de todas vuestras impurezas, y se llamaré el trigo y lo multiplicaré y no expondré más al hambre.
teniendo su espíritu, entonces nosotros podemos estar seguros de que el pecado no nos puede acechar. Nos va a acechar, pero no te va a dañar. ¿Sabes por qué? Porque tú eres un hijo de Dios. A menos que tú le des lugar, ¿verdad? A menos que uno le dé lugar, Él no te va a poder hacer nada. Dice la Biblia en 1 de Juan 5:18 que el maligno no nos toca porque tú y yo somos sus hijos. Dice la Biblia que Satanás tiene que pedirle permiso al Señor para poder tocarnos un pelo a nosotros. Así que si Dios no se lo permite, Él no nos puede tocar. ¿Verdad? Entonces, teniendo el Espíritu Santo, teniendo la limpieza del corazón, teniendo un cambio de vida, estamos seguros que el pecado va a andar ahí en la vuelta, nos va a querer acechar, nos va a querer tentar, ¿verdad? Pero no nos va a poder dañar porque estamos bajo el cuidado de nuestro Dios. Él no nos puede tocar a menos de que Dios le permita. Y si Dios le permite, date tranquilo que es para llevarte a un nuevo nivel. Es para enseñarte algo de su poder y que para que después digas, wow, cuán grande es mi Señor. Cuán grande es el Señor. Y dice la palabra ahí, nos dice que nunca más tendremos hambre. Cuando Dios comienza a reedificar nuestras vidas, cuando comienza, ¿verdad?, a prosperarnos, Él cuida todas nuestras necesidades, tanto la física como la espiritual, ¿verdad? Y como siempre les recuerdo, nosotros pasamos por momentos de escasez. Ahí no es que ahora tengamos manteca para tirar del techo, pero estamos mejor que en aquella época. Pero ¿sabes qué? Nunca nos faltó un plato de comida. Nunca. Dios comenzó a reedificar. Y sin embargo, yo, como le dije en la reunión atrás, yo sé lo que era pasar hambre cuando no conocía al Señor. Sé lo que es ir a manguear, ¿verdad? Que mi abuela me ayudaba. Ahí me daba dinero para comprar harina, para yo ir a hacer pan casero, porque había aprendido a hacer pan casero y como no tenía plata para comprar, conseguía harina, un poco de grasa, un poco de levadura y hacía pan casero para mis hijos. Era triste ver que no podía darle un plato de comida a mis hijos, ¿verdad? En aquel momento. Ahí era triste cuando iba a las casas de otros familiares que también estaban en Malena ahí, pero me daba bronca que ellos como que se escondían para comer y no le decían, vos querés comer o traían tus hijos para que coman. Pero ¿sabes qué? Estando en Cristo, eso nunca me pasó. De repente no tenía para comer lo que yo quería comer, pero nunca me faltó un alimento. Siempre venía alguien que golpeaba y llegaba, ¿verdad? Recuerdo el testimonio que contaba también, este matrimonio que hablaba, amigo conocido que hablaba al principio, ¿verdad? Él contaba que cuando llegó a Cristo, ellos también supieron pasar, antes de conocer a Cristo, pasaban hambre, dice. Pero la diferencia dice que antes yo pasaba hambre y seguía teniendo hambre, dice. Pero un día conocimos a Cristo y había escasez, no teníamos hambre y oramos. De al rato vienen, le golpean la puerta y le traen el surtido. ¿Por qué? Porque Cristo estaba reedificando su vida, ¿verdad? Y de la misma manera lo hace contigo y lo hace conmigo, lo hace con nosotros, ¿verdad? Él nunca más va a permitir que pasemos hambre. Siempre un plato de comida va a haber a tu disposición. No vamos a tener más hambre ni física ni espiritual. Porque ¿sabes qué? Cuando estamos apartados de Dios tenemos hambre de Dios. La gente esa que está ahí hoy en este tiempo, ahí en la playa, adorando, buscando la bendición de Imaya, está buscando a Dios. Tiene hambre de Dios, si no, no estaría ahí. Pero lamentablemente lo está haciendo equivocadamente, ¿verdad? Solo muchas veces cuando estábamos apartados de Dios, también nosotros cuando no lo conocíamos decíamos, Dios, ¿dónde estás? Tengo hambre de ti. Pero ¿qué pasa? Íbamos a los lugares equivocados. No íbamos a los pies de Cristo, no íbamos a la iglesia, no íbamos a la Biblia, no íbamos a la palabra, ¿verdad? Por eso Dios dice que nunca más vamos a tener hambre ni física ni espiritual. Por eso Dios nos alimenta ahora cada día que nosotros nos congregamos, cuando leemos la Biblia, Dios nos alimenta nuestra alma. Porque dice la palabra de Dios que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Podremos entonces disfrutar de nuestro trabajo sin miedo a que algo nos suceda. Ahí dice que iba a llamar al trigo y que iba a haber prosperidad, ¿verdad? Podían disfrutar de su trabajo. Los otros días creo que le compartí hace un tiempo atrás, ¿verdad? Cuando Dios les llamó a Gedeón, que ellos se escondían ahí para sacar comida porque tenían miedo de los mañanitas que venían y se les llevaban todo. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios comienza a reedificar tu vida, cuando Dios comienza a prosperarte, ¿verdad? Tú vas a poder disfrutar de tu trabajo.
No le vas a tener miedo a nada, a lo que te pueda venir, a lo que te pueda pasar. Como les dije yo, la primera vez que me quedé sin trabajo fue también sin Cristo. Y vaya que me dolió. Vaya que me dolió. Pero después cuando estuve sin trabajo, con Cristo, pude ver la mano poderosa de Dios obrando. Que Dios siempre ha sido fiel con nosotros, ¿verdad? Podemos disfrutar de nuestro trabajo sin miedo que algo te suceda. Porque si algo malo te suceda, Dios lo está permitiendo y Dios te quiere llevar a un nuevo nivel. Dios quiere que capaz que emprendas algo. Como no sé si ya le conté, pero lo vuelvo a contar. Aquí, cuando comencé así a trabajar ahora por la cuenta, hace 3 años fijo ahí. Y 2 años más o menos y medio que fue de golpe, porque yo trabajaba con mi padre ahí. Y cuando salía al trabajo iba y trabajaba, pero claro, siempre tenía el trabajo seguro, digamos, estar con mi padre. Pero claro, era jornalero. Hasta que estaba siempre que me largo, que no me largo, que me largo, que no me largo, y Dios, pero que, claro, porque tenía la familia atrás, ¿verdad? Y hasta que Dios acomoda todas las cosas y te lleva a algo, a que te termina empujando Dios a emprender, ¿verdad? Y bueno, tengo que dar gracias a Dios que todo este tiempo Dios ha sido fiel y no ha faltado nada, ¿verdad? Y siempre sale un trabajo más. Por eso sigamos adelante, ¿verdad? Cuando recordamos, ahí dice nuestros errores, muchas veces podemos recordar nuestros errores que cometimos atrás, porque les dice ahí, os acordaréis de vuestra mala conducta y de vuestras obras, que no eran buenas, ¿verdad? No eran buenas, dice la palabra del Señor. Y a veces nosotros recordamos también esos errores, porque ¿sabes qué? El enemigo va a usar esos pensamientos para que tú te sientas mal, para que tú te sientas en falta contra Dios. Pero ¿sabes qué? Tienes que acordarte, ¿verdad?, que Dios ha sido fiel contigo y que Dios te perdonó. Cuando vengan esos pensamientos de que fallaste, de que le erraste, de que en otro tiempo era malo y que no puedes entender cómo Dios te perdona, no. Admira el poder de Dios, admira el amor de Dios, que a pesar de lo que era, Dios te sigue amando, ¿verdad? Dios no te va a dejar en vergüenza. En ocasiones, como le dije, vienen esos pensamientos de nuestra vieja vida, ¿verdad? Y claro que nos podemos sentir mal por cuando fallamos, claro. Porque decimos, ¿cómo me encantaría volver a ese día y no tomar esa decisión? No meter la pata. Pero ¿sabes qué? Recuerda que Dios te perdonó. Recuerda que aún Dios, sabiendo todo eso, Dios te perdonó. Tenemos que dejar el pasado atrás porque somos nuevas criaturas en Cristo, ¿verdad? Y en caso de que siendo hijos de Dios fallamos, porque lamentablemente en ocasiones fallamos, la palabra de Dios nos dice que abogados tenemos ante Dios. Y que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Dios nos vuelve a reedificar por su gran misericordia y no por nuestro merecimiento. Si tú comienzas a decir, Dios, tenés que bendecirme porque mirá, porque soy bueno, porque soy esto, porque soy lo otro, Dios no va a hacer nada. Jesucristo comienza a hablar que dice que estaba un fariseo orando o un escriba ahí al Señor y estaba un publicano atrás. Y dice que el fariseo se alababa a sí mismo, ¿verdad? Decía, te doy gracias, Señor, porque no soy como este publicano que está acá, doy ofrenda, diezmo, practico todo tu mandamiento y que esto y que aquello. Y el publicano dice que no se animaba a levantar la cabeza y simplemente que se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio a mí. Y Jesucristo dice, ten por seguro que el publicano se fue justificado a su casa y no el fariseo. ¿Eh? O sea, lo que hace Dios en nuestras vidas es por su misericordia, por su gracia, por su amor, y no porque nosotros lo merezcamos. Lo que Dios promete, ten por seguro que lo cumple. Amén. Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir. Si Dios te prometió una casa aquí en Sauce, Rosario, Dios te la va a dar, ¿verdad? Si tú estás planeando de que sea como en la venta, bueno, eso no lo sabemos cómo Dios lo va a hacer. Pero que Dios va a dar una casa, la va a dar. Si Dios te va a dar sueño, Dios te va a prosperar, Sandra. Lee la palabra de Dios y vas a encontrar esa promesa de Dios que Dios lo va a prosperar, te va a prosperar. Estate tranquila que Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, ¿verdad? Si Dios puso ese sueño en ti, Santiago, de ser un médico, lo vas a lograr aunque ahora lo veas difícil. Aunque ahora veas y digas, ¿cuánto tiempo me va a llevar? Pon tu sueño en el Señor, ¿verdad? Porque fue Él que te lo puso y vas a ver que lo va a lograr. Dios va a acomodar todas las cosas. Si el Señor dijo que ibas a estar con los niños a venir, Él te va a mandar al niño. No importa si hace calor, si hace frío, si todos están veraneando, ¿verdad? Si eso es de Dios, Él lo va
a cumplir, ¿verdad? ¿Saben qué? Dios dijo que de Israel iba a venir el Mesías. Pero en ese tiempo Israel estaba todo cautiva. En la tierra de Israel no había nadie, no había nada, y era imposible que Israel se vuelva a levantar. ¿Y sabes qué? Dios trajo nuevamente a Israel, y de Israel, de Jerusalén, nació el Mesías. De ahí vino el Mesías. ¿Por qué? Porque Dios lo que promete, lo cumple. Ten la certeza de que vas a volver a brillar, de que Dios te va a levantar, te va a prosperar, ¿verdad? Solo acepta el proceso de Dios. Debemos de aceptar el proceso de Dios, porque todos queremos las cosas ya, ¿o no? Nos gusta todo ya. Ya. Pero debemos aceptar el proceso de Dios. No abandonemos el proceso de Dios, que a su tiempo vamos a cegar. No abandonemos, sigamos creyéndole al Señor. Dice que entonces Dios comienza a verificar nuestra vida mediante la palabra que trae esperanza a nosotros, mediante su Espíritu, y con él todas las bendiciones que vienen. Entonces dice la palabra que las vidas vuelven a florecer. El versículo 33 dice: así ha dicho Jehová el Señor, el día que os purifique de todas vuestras iniquidades, haré también de que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas. La tierra asolada será labrada, después de haber permanecido asolada ante los ojos de todos los que pasaban, y dirán: esta tierra desolada se ha convertido en un huerto de Edén, y estas ciudades arruinadas, desoladas y destruidas están fortificadas y habitadas. La vida va a volver a brillar, ¿verdad? Las vidas vuelven a florecer en el Señor. Todo proceso tiene su fecha de término. Todo proceso termina, ¿verdad? Entonces vamos a ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas, en nuestras familias. Hay vidas que por años no podían salir adelante, ahora son prosperadas. Años y años trabajando, y parecía que su trabajo caía en saco roto. No sé si alguna vez le ha pasado ahí, ¿verdad? Pero en un momento, un abrir y cerrar de ojos, porque entraron en ese proceso de Dios, que Dios fue cambiando su vida, de que Dios fue purificando, de que fue limpiando, fue quitando todo lo que nos servía, comenzaron a ser prosperadas. Familias que no podían sentarse a la mesa para comer porque se ladraban. Ahí, en vez de conversar, ¿verdad?, que se ladraban la hora de la mesa, de la cena, en un tiempo de discusión donde volaban los platos. Bueno, Cristo entró en esa familia, y ahora pueden pasar más tiempo juntos, ¿verdad? Van a compartir más que una mesa, compartirán sueños juntos, compartirán tiempos de oración, de devocionales, ahí orando juntos. No hay nada más lindo que el matrimonio orando juntos. No hay nada más lindo que los dos, ¿verdad?, sentarse a la mesa, orar, y luego que todos se vayan a dormir, o de mañana temprano levantarse y poner sus rodillas los dos juntos, poniendo ese día y toda la vida en oración al Señor. No hay nada más lindo. Y Dios transforma, Dios lo hace, ¿verdad? Somos testigos de eso. ¿En cuántas familias hemos visto que Cristo ha salvado, que ha rescatado, que ha restaurado? ¿Cuántas? ¿Y cuántas seguirá haciendo, verdad? Una vida que se encuentra con Dios y acepta su amor, acepta su perdón, es una vida que vuelve a ser edificada, que vuelve a ser levantada. Cuando el proceso se termina, entendemos todo. Entendemos el sufrimiento, ¿verdad? Entendemos las luchas, entendemos la adversidad. Mientras estamos en el proceso, como les dije, no la entendemos. Y vuelvo a contar un testimonio que ya conté cuando estábamos allá en Flor de Malonia, en la otra iglesia. Nosotros vivíamos allá en el Parque Guaraní, no sé si les suena, ahí ha salido muchas veces la noticia, buenas noticias, ahí en el Parque Guaraní. Pero vivíamos en un complejo ahí del Parque Guaraní, lindas viviendas, ahí cerquita, bastante lindas, ¿verdad? Pero por H y por B, por habernos hecho un mal negocio, digamos, ahí vino el desalojo a nuestras casas. Y bueno, no hay problema, vamos a alquilar, Dios se va a glorificar. ¿Ahí? Resulta que había algunas casas para la venta, y nosotros decíamos: bueno, te puedo entregar tanto, una cuota X y una cuota grande a fin de año. Y algunos, las que nos decían que sí, estaban locos contentos, gloria a Dios, decía. Después, a la semana nos decían no. Y bueno, fue pasando el tiempo, llegó la fecha de desalojo. Íbamos a alquilar y no encontrábamos casa para alquilar. Parecía cosa de loco, ¿no? Y primero no teníamos la garantía, después que conseguimos la garantía no conseguimos la casa. Y entonces fuimos ahí a la prórroga. No sé si ha estado en alguna situación así. Bueno, sí, de desalojo, ahí que tiene que ir al juez y pedirle que le dé una prórroga. Bueno, nos dieron que fue un mes o 2 meses, ¿no? 2 meses por única vez. 60 días por única vez. Ahí. ¿Y saben qué? Llegó la fecha de
No teníamos que ir o iba a venir la policía. Quizás nos podíamos haber quedado, no venía nada la policía, pero está, decidimos irnos, ¿verdad? Y no teníamos casa. Cuando habíamos conseguido una, se complicó por unos papeles y no sé qué. Tuvimos que llevar parte de nuestro mueble a la casa de la tía de Alicia, parte de la casa de mi suegra, y nosotros tuvimos que vivir, quedarnos durmiendo una semana en la casa ahí de mi madre, ahí que nos hospedó. A la semana, sí, salieron todos los papeles y nos volvimos a mudar. En una semana nos mudamos 2 veces ahí. Pero era aquí que en la iglesia seguimos congregándonos, todo eso, o sea, seguimos participando, yendo, sirviendo. Pero la iglesia en ese tiempo estaba vendiendo el local para poder comprar un terreno en la plaza que se compró. ¿Qué pasó? Se vendió, ¿verdad? Ese local. Pero creo que los papeles, no sé cómo la vuelta que dan, que demoran en darte la llave, vamos a decir, para que vos puedas ir y entrar al terreno. Bueno, demoraron 2 meses. En la casa que nosotros alquilamos había un balconcito, chiquito sería esto capaz, ¿no? Sí, más o menos, esto así. ¿Dónde nos reuníamos? De tarde, los jueves, entre semana, en casa. ¿Dónde se hacía la escuela bíblica? En ese lugar que venían todos los niños que atendíamos, que eran como 80, ¿era? En casa, ¿no? Cuando pasó todo eso, uno entendió por qué fue todo y que no quedábamos a ningún lado, de que esto y que aquello. Uno entiende, pero lo entiende cuando pasa, ¿verdad? En el momento te da tristeza, te da dolor. Llegamos a casa y Samuel, que era el más grande, ¿no? Decía, ¿tenemos casa? Un niño de 8 o 9 años era que tenía más o menos en aquel entonces, preguntándote, ¿tenemos casa? ¿No? Y vos le decís, no, y sí, ahí cabizbajo, ¿no? Pero en el proceso no lo entendemos, ¿verdad? Pero cuando termina, lo entendemos todo. Cuando termina el proceso y termina la victoria, entendemos todo y le damos gracias a Dios por ese proceso. Porque por medio del proceso pudimos conocer el amor de Dios, la fidelidad de Dios, el perdón de Dios. Es a través de ese proceso. Y si no hubiese pasado lo que pasó, que nos llevó a tomar la decisión de cambiarnos de iglesia y venirnos a Barro Blanco, hoy no estaríamos acá. Hoy no estaríamos acá. Y uno lo entiende porque no sé si le he contado, pero pasó algo como que nos pusieron así un pie arriba y no podíamos crecer más allá en Flor de Maroña, ¿verdad? Y uno lo entendía y le dolía, y por qué fue en tu casa que te criaste, porque esa iglesia fue donde nosotros crecimos, donde yo conocí al Señor, donde me discipuló, ¿verdad? Donde me casé, donde conseguí a mi esposa y todo, ¿por qué me tenía que ir? Parecía por la puerta de atrás. Pero hoy que estoy aquí, estamos aquí, ¿verdad? Lo podemos entender. Hoy lo entendemos y decimos gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias a Dios por tu amor, porque si no, no los hubiésemos conocido, ¿verdad? No lo hubiésemos conocido a ustedes, ¿verdad? Que les amamos, ¿verdad? Que les extrañamos, ¿verdad? Y que ustedes sé que por medio, gracias a Dios que Dios nos usó para poder que ustedes pudieran conocer algo de Dios. Y que de aquí más sigan conociendo más de Dios. Entonces ahí uno entiende esas cosas, ¿verdad? Y le da muchas gracias al Señor. ¿Sabes qué? La vida que son reedificadas serán admiradas por los demás. Los demás tú eres admirado por los demás. Porque ellos ven un cambio en ti. Ven que Dios ha estado contigo, que Dios te ha levantado, que a pesar de la dificultad, a pesar de que no tenías más fuerza, seguiste adelante, seguiste perseverando. Lo que Dios hace en nuestras vidas no va a pasar desapercibido ante los demás. No va a pasar. Lo que Dios hace en tu vida se hace notorio a todos. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Todo el mundo sabrá que fue Dios quien cambió tu vida, quien cambió tu familia, ¿verdad? Dios es quien reedifica nuestras vidas, entonces cambiando toda maldición en bendición. Cuando estábamos sin Cristo estábamos en maldición, pero una vez que le conocimos, Dios cambió esa maldición en bendición, ¿verdad? Dios reedifica nuestras vidas como cantábamos hoy al comienzo, cambiando nuestro lamento en baile. Él ha cambiado nuestro lamento en baile, Él ha cambiado nuestro llanto en risa, ¿verdad? Lo que al hombre le parece imposible es una ocasión de que Dios se glorifique. Por eso Dios va a reedificar nuestra vida. ¿Y sabes qué? Él lo hace por amor. Él lo hace porque te ama. Él lo hace porque eres especial. Él es la niña de sus ojos, dice la palabra del Señor. Dios va a reedificar nuestras vidas y eso lo podemos asegurar y dar por sentado, que Dios lo va a hacer. Lo único que tenemos que hacer es aceptar el proceso de restauración de nuestras vidas, ¿verdad? En nuestros corazones.
El Señor va a ir limpiando, va a ir quitando todo lo que no edifica de nuestras vidas para que lo que venga de parte de Dios perdure y perdure para siempre, ¿verdad? No por un rato, sino que perdure. Porque tristemente, como le dije al comienzo, mucha gente cae en el engaño del enemigo buscando prosperidad en lugares equivocados, haciendo pactos con el enemigo, pactos de sangre. Y no me mire con cara rara porque es así, ¿verdad? Es así, mucha gente es engañada por el enemigo y por un poco del bienestar termina cayendo en las tinieblas, ¿verdad? Termina cayendo en la oscuridad. Cuando Adán y Eva cayeron, ellos conocieron el bien y el mal, pero a cambio de su vida espiritual. Dice la palabra del Señor que la serpiente los engañó y dice, no moriréis, sino que seréis como dioses, como Dios, que van a saber el bien y el mal. Sí, comieron de ese árbol que Dios les dijo que no comieran, conocieron el bien y el mal, pero a cambio de ¿qué? Le costó la muerte espiritual, ¿verdad? Le costó ahí caer delante del Señor. Fueron engañados por la serpiente. Hay personas que siguen cayendo en ese engaño. El diablo les da algo, pero les quita mucho más de lo que les da. El diablo te puede dar un auto, te puede regalar un auto, lo que tú estás precisando, pero de repente te destroza tu vida. El diablo te puede regalar una casa, pero una casa que no la vas a poder disfrutar porque no tienes familia para disfrutarla, ¿verdad? Porque es así, Él te quita mucho más de lo que te da. Porque lo que el enemigo quiere es la destrucción del hombre, quiere tu destrucción. El diablo detesta la imagen de Dios que hay en el hombre. Por eso ahí busca hacerte caer. Por eso no tengas celos de cómo en ocasiones parece que los incrédulos prosperan más que tú. ¿O no ha pensado eso? Yo lo he pensado. Yo lo he pensado. En mi momento de escasez dije, Señor, ¿por qué no nos bendice? Y mira, esta gente ahí que ni cree en vos ni nada, andan las malas haciendo de la suya, prosperan. ¿No? Pero yo no sabía cómo era su vida. Tú no sabes cómo son la vida de ellos. Sí, de repente tendrán más dinero que tú, simplemente. Pero ¿cómo es su vida? Ellos pueden dormir en paz, pueden dormir tranquilos, ¿verdad? Tú y yo podemos dormir tranquilos porque Dios está con nosotros, ¿verdad? En paz me acostaré y así mismo dormiré, dice la palabra del Señor, porque solo tú me haces vivir confiado. Preocupémonos de que Dios comience a trabajar en nuestra restauración y dejemos que Dios derrame de su presencia en nuestras vidas. Dejemos que Dios comience a reedificar nuestras ruinas, porque lo que Dios comienza, Dios lo termina. Lo que Dios comenzó en ti, lo va a terminar, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Ya no seremos de esas personas que dejan todo a medio terminar, a medio hacer. Yo peleo conmigo mismo porque yo a veces me falta un clavo para terminar algo. Y lo dejo ahí. Dejo casi, no a media, pero a 3/4, digamos, para terminar. Digo, no, tengo que terminar. No puedo ser de esas que dice la Biblia, torres a medio terminar. No, si Dios comenzó algo en mí, Él lo va a terminar. Entonces, ¿por qué lo que yo comienzo no lo termino? No. Dios es fiel, yo tengo que seguir para adelante, ¿verdad? Dios es fiel para completar la obra que Él empezó en nosotros, ¿verdad? Él empezó en el día que aceptamos a Jesucristo. Ese día comenzó una obra de reedificación en ti, una obra de reedificación de tu ruina, ¿verdad? De llevarte a la prosperidad que viene de parte de Dios. Simplemente tenemos que dejarlo que Él obre. Todo sauce va a ver la obra de Dios en tu vida y todo sauce le va a dar la gloria a Dios. Todo sauce le va a dar la gloria al Padre, porque sabrán que no pudo ser otro más que Dios para cambiar nuestras vidas. ¿Saben que algo tiene que haber sido Dios? ¿Verdad? Lo que está pasando en tu vida, de cómo fuiste prosperado, de cómo viniste aquí a Sauce y te quedaste, Rosario, te quedaste aquí, no nos vamos a andar corriendo de aquí para allá, ¿no? Es porque fue Dios. Es porque Dios ha estado contigo, ¿verdad? Si tienes esa sonrisa, Sandra, a pesar de toda la lucha que has pasado en todo este tiempo, es porque Dios está contigo, ¿verdad? Dios está contigo. Todo gente va a saber. Para cambiar toda maldición en bendición, eso lo ha hecho Dios. No busquemos la solución en cosas que nos llevan por el camino ancho, busquemos la solución en Cristo. Dios es grande en misericordia y Él no te va a dejar tirado, como en ocasiones nos dejan los hombres, ¿verdad? Ahí nos va a dejar arruinados, no, jamás. Dios nos ama y tiene lo mejor para nosotros. Solo está esperando que quitemos de nuestras vidas todo lo que nos edifica. Hay cosas en nuestra vida que no edifican, ¿verdad? Entonces el Señor está esperando que nosotros las quitemos. Alguna Él la va a quitar. Alguna Él la va a quitar, va a hacer que amistades que no te sirven, que no edifican, se vayan de tu vida. Otras cosas, actitudes, ¿verdad?
cosas que no edifican, como idolatría, como tener una virgencita, como ahí jugarte una raspadita a ver si puede ser prosperado, eso no edifica, eso lo tienes que dejar de hacer tú. Pero hay cosas que Dios se va a encargar de limpiar y vas a ver cómo Dios va a edificar tu vida. Amén. Amén. Pongámonos de pie y vamos.